Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles ya. Martes 23 de marzo. Híjole, qué rápido se está pasando el tiempo. Ya estamos en la recta final de este mes de marzo, un mes que sin dudas ha dado mucho de qué hablar en temas ya calentando la política, calentándose en estas elecciones. Y bueno, pues hay que ser creativos porque hasta ahorita no he visto mucha creatividad en lo que va de campañas políticas. Y oigan, todavía no estamos en la parte cúspide de las elecciones y ya estamos hartos de tantos anuncios de todos los partidos políticos y de todo lo que está sucediendo. Ojalá y esto se le vaya poniendo nivel y vayamos teniendo un poquito mejor de debate para hacer un análisis crítico. Y hablando de crítica, déjenme decirles que hoy tengo un verdadero invitado de honor, una persona que tuve el honor de conocer ya hace algunos ayeres, por lo menos hace 15 años, si no es que un poquito más, que por cierto, comercial, estamos por cumplir ya 15 años del Guanajuato Puerto Interior, y este personaje que hoy vamos a tener en la mesa, aquí en la charla, pues también conoció Puerto Interior en sus orígenes y nos tocó platicar y discutir de temas de innovación en la logística, de innovación en el comercio. Y es una persona que yo admiro mucho, es un gran ser humano y una persona crítica, una persona dura, que tiene un gran corazón. Él de repente se ve muy duro por fuera y así como que no, pero la verdad es que es un personajazo que ya cuando lo conoces sabes que tiene un corazón gigantesco y, y, y es una persona con la que me gusta dialogar, con la que me gusta hablar, porque va más allá de la forma a pasar al fondo. Ya no voy a echarles más rollo, porque ya está aquí en la sala de espera, le vamos a dar entrada. Aquí ya está con nosotros mi buen amigo Avelino Cortizo. Qué gusto tenerte esta mañana. ¿Cómo estás, mi querido Avelino? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Pues muy contento, mi querido Avelino, muy contento de tenerte y de que aceptes esta invitación. Como tú lo sabes, no es un programa de revista, ni de entretenimiento, ni de a ver cómo pasamos el rato o cómo hacemos pasar el rato a las personas. Hemos tratado de hacer un programa con personalidades de la vida pública y privada que han dejado huella o que están transformando nuestro país. Por eso para mí es un verdadero honor que estés conmigo. Gracias por la invitación y me va a dar mucho gusto pues hablar contigo y hacer esto una tertulia. Excelente, excelente. Bueno, pues vamos empezando por conocer primero que nada a la persona que está detrás del personaje, a Avelino Cortizo. Y nos gustaría conocer primero, Avelino, niño, joven, adolescente, qué pensabas, qué soñabas, si lo que pensabas, imaginabas que te iba a llevar a lo que eres hoy. Y por ahí vamos a hablar de toda tu vida también privada y pública, de todo el tiempo que has vivido fuera de México. Pero vamos empezando a darnos a conocer quién es y quién fue Avelino Cortizo. Bueno, gracias. Bueno, en mi caso, yo soy fruto pues, del tipo de lo que es México, ¿sí? Yo nací en la Ciudad de México, de migrantes españoles, y básicamente los primeros 20 años de mi vida los desarrollé en la Ciudad de México, en lo que es pues, la educación privada mexicana, ¿sí? En colegios de religiosos, ¿sí? Y como un niño de la capital, pues ve las cosas, ¿no? En mi época, pues estábamos en un México, pues donde no había 40,000 muertos al año, donde podías dejar las llaves de tu casa debajo de la puerta, ¿sí? Había seguridad, había tranquilidad, ¿no? Pero es cierto que era un México que para un niño era muy alcanzable, ¿sí? Ibas a todos lados, jugabas en la calle, y qué duda que esto pues ha cambiado, ¿sí? De ese México que hoy pues tenemos poco, yo estudié en el Colegio del Tepeyac con los frailes y después en la Universidad Panamericana, y mi vida pública pues empezó en las elecciones de 1988, cuando me entró
las ganas de participar y ver cómo eran unas elecciones. Y fue pues mi primer encuentro con la realidad de la política mexicana y siempre pues desde el ejemplo del sector privado, porque en mi casa pues han sido empresarios, mi madre del sector textil y mi padre en la parte mueblera. Entonces, bueno, pues yo he estado toda mi vida en el sector privado y ese fue mi primer origen de la infancia. ¿De acuerdo? Oye, Avelino, y en ese momento, en esa infancia, ¿qué es lo que te mueve entonces para participar en una elección? Si vienes del sector privado, tu familia, ¿qué se discutía? ¿Qué se oía en casa? ¿Alguien, tu padre, tu madre, tus hermanos, no sé, se hablaba ya de lo que ocurría en el México de ese momento, tanto dentro como fuera? ¿O cómo es que te sale la chispa de participar? Bueno, la chispa de participar me nace, yo creo que por una vocación pues como lo que me pasa hoy. O sea, hoy después de ese momento, después de 30 años, pues yo soy presidente de una oficina de transferencia de tecnología. Me gusta la investigación, me gusta la innovación, el desarrollo tecnológico. Y en ese momento, hace 30 años, pues me gustaba racionalizar lo que estaba pasando en el país. En 1988, no sé si tú lo recuerdes, México venía de un sexenio terrible económico y pues la situación era muy difícil en el país. Había habido devaluaciones, había habido, la deuda pasó a tener el 130% del PIB, la situación era convulsa, ¿no? Y claro, al escuchar en la preparatoria, pues que era la primera vez que iba a haber partidos y que había unos candidatos pues que empezaban a escucharse libremente, me interesó racionalizar lo que pasaba en mi país. Y claro, fue cuando descubrí pues la magia que es México. O sea, México es el primer estado-nación que crece de la primera globalización en el mundo y me apasionó. ¿Leías? ¿Te gustaba leer? ¿De chavito leíste? Desde la primaria leo mucho, me encanta leer. ¿Y qué fue lo que te... Tiene que haber algo que te marcó y dijo, o no fuiste disruptivo desde chavo, así, cuestionante, y decías, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿O fuiste más bien estructurado y dijiste, bueno, yo voy por aquí, mi línea es por aquí, o normalmente te rompías y te reinventabas? No, era más bien un alumno estructurado y era una persona estructurada que como, como son los avances en la ciencia, tienes tus fases, ¿no? Y el error pues te vuelve a inventar, a reinventarte, el error te vuelve otra vez a reinventar. Y lo que me pasó a mí desde joven fue que me gustaba ir a la raíz de las cosas, ¿sí? Eso me llevó a leer, a leer, a leer, y esa fue un poco pues la formación que tuve. ¿Estudias siempre en México o te toca conocer y vivir en el extranjero de joven? ¿O ya tu vida en el mundo fue ya más maduro? No, me fui a estudiar la maestría en Economía y Dirección de Empresas a España, a Barcelona, al IESE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, y de ahí empieza una fase de mi vida que ya me quedo en Europa, ¿sí? Una empresa multinacional me manda a Europa del Este y me toca vivir la caída del muro de Berlín y después cómo se implementa la economía de mercado en Europa del Este. Y posteriormente trabajé ya en la Europa democrática, ¿sí? Y fundé empresas y dirigí la Cámara de Comercio de México en Europa, que está en Madrid. Oye, Abelino, ¿cómo? Tengo entendido que viviste cerca de 20 años fuera de México. Sí, sí, sí. ¿Cómo se veía el México? ¿Te toca estar fuera de México con el cambio del PRI al PAN, la llegada de Vicente Fox, ya en esa participación de política que tenías, la entrada del GATT,
la economía cerrada a una economía abierta. ¿Cómo te toca ver al México siendo mexicano, hijo de migrantes, pero cómo veías al México en ese momento desde allá? ¿Cómo nos veían? ¿Cómo nos veía Europa a México, si es que en ese momento les importaba algo México? ¿Y cómo veían Avelino Cortizo a su país? Bueno, yo creo que el México del año 2000, cuando pues se rompe la herencia priista y sube Vicente Fox con el PAN, fue en esos primeros, digamos, años, México tuvo un gran atractivo, que era la libertad. Se esperaba una gran libertad, tanto en lo económico como en lo político, como en lo humanístico, ¿sí? Y en estos 20 años, obviamente, pues hubo muchos altibajos, ¿sí? Y en el momento que diriges la Cámara de Comercio de México, pues tu producto a vender es México. A ti te pasó con el puerto seco ahí en Guanajuato, ¿no? O sea, tienes un producto que es un país, ¿no? Si no te arropa la política pública, pues es muy difícil venderlo, ¿sí? Entonces, digamos, en esos años, México tenía un gran atractivo para las inversiones y había un espíritu de emprendedurismo importante y la política pública estaba acompañando la generación pues de empresas y de riqueza en el país. Acabas de decir algo que me encantó, inclusive lo anoté porque lo voy a usar en diferentes foros. Si no te arropa la política pública, se convierte en algo complicado hacer, porque no vendes producto, vendes México cuando representas a la Cámara de Comercio, cuando estás en el extranjero. Eh, Hace poco tuvimos aquí de invitado un embajador, la semana pasada tuvimos a Rodolfo Elizondo y hablaban justamente de eso, de la falta de compromiso o de visión o de entendimiento de los políticos mexicanos que se den cuenta que el valor de la marca México hay que ser arropada, tiene que ser arropada por políticas públicas. Pues yo creo que no debe haber sido nada fácil para ti estando en el extranjero vendiendo a México, pues ver que las cosas no estaban ocurriendo como a ti te gustaría y yo que te conozco a la velocidad que te mueves, pues ver y ser frustrante que lo que parecía no es, ¿no? Bueno, en esa época me tocó hermanar ciudades mexicanas con españolas, me tocó representar a varios estados de la República en la Unión Europea y hubo grandes expectativas. El problema era el seguimiento que se le daba a ese impulso emprendedor. Y es cuando los inversionistas, y tú lo sabes muy bien por el puerto, los inversionistas se caen. Porque si no ven un acompañamiento del sector público, pues esto es un desincentivo a la inversión. Ten en cuenta que en América Latina la inversión total ronda entre un 18 y un 22% del PIB. En el caso de México estamos sobre el 21%. Pero el 19% del PIB es inversión privada y solo 2 o 3% es inversión pública. Los países que lo han entendido han tenido grandes éxitos. Tiene que acompañar el sector público al gran inversionista, al gran detonador de innovación, pero sobre todo al gran detonador de libertad, que es el empresario. ¿Qué es primero entonces? ¿La visión, la política pública o acompañar la visión con una política pública para poder gobernar y posicionar a un México como el que hoy tenemos y decir, por fin lo logramos? ¿O siempre nos vamos a quedar en el ya merito y nos vamos a quedar en la historia de cada 3 o cada 6 años, decir, tenemos un país rico, somos muy grandes, somos grandes como nación, somos bien simpáticos, tenemos cultura, tenemos turismo, pero no lo somos y no llegamos a ser, no logramos conquistar la Copa del Mundo. En el cuarto partido quedamos fuera, en el quinto partido ya sabemos que ya apelamos, pero ahora me refiero a lo económico, a lo político y a lo social como país. Bueno, yo te diría que lo primero es entender lo que es la libertad.
Todos los regímenes totalitarios, desde hace 25 siglos, su gran enemigo es la libertad. ¿Sí? Los gobiernos tienen que entender que las democracias y los países más libres son los más ricos, son los menos desiguales y donde hay menos pobreza. Tenemos que fomentar la libre competencia, la libre empresa, la libertad de comunicación, de divulgación y sobre todo la libertad de conciencia, ¿sí? Todas las libertades. Esto hay que entenderlo desde cualquier faceta del sector público. La económica es una. Y estamos en sistemas, el ser humano nos movemos por motivaciones. Si tú desincentivas a la inversión o a la persona, las personas no van a venir a México. Hoy en México tenemos, por ejemplo, y tú lo sabes, tenemos un grave problema de fomento de la inversión. Hoy llevamos ya 2 años de, lo llamo yo el manuelismo, ¿sí? Se ha caído la inversión neta en el país del 17 al 19%. ¿Por qué? Porque no se está fomentando la libertad para que el inversionista tome los riesgos de la actividad empresarial. Yo te diría, lo primero es cuidar la libertad del que va a invertir y del que va a tomar la decisión de venirse a México. Y ya es caso perdido, y ahorita me contestarás esa pregunta para el cierre y más que para ahorita. Y antes de entrar a un tema que quiero aprovecharte mucho de un gran libro que acabas de publicar, pero ya estoy ansioso y creo que tú también para entrarle al tema. Ahí hay un punto con el que quiero dividir la primera parte de la plática con la segunda también interesante, que es ¿cómo entendemos entonces esta transición, este México, esta evolución, o no ha habido tal y nos hemos quedado en los hubieras y en los pudiéramos, pero no lo hacemos? Seguimos. Para Avelino Cortizo, haber vivido 20 años en el extranjero y otro tanto aquí, y ya te quité algunos años en promedio, ¿es decepcionante regresar a México después de haber estado 20 años viviendo en el extranjero o ha sido enriquecedor para darte cuenta que no ha pasado nada? No, mira, México ha avanzado en muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de la importancia de México en el mundo. Somos el primer país que nace de la primera globalización. Llevamos 5 siglos de mestizaje. Llevamos muchas ventajas sobre muchos países que apenas están conociendo el fenómeno del mestizaje. ¿Sí? Somos el paradigma del futuro de la humanidad. O sea, México es un país que está entre un mundo que quiere desarrollarse, que quiere ser libre, y un mundo ya, pues obviamente junto a Estados Unidos nos da ventajas, pero queremos ser más y hemos logrado muchos avances. En el libro pues hablo de las grandes contribuciones prehispánicas a la libertad. También hablo de la parte colonial como una parte poco estudiada, la verdad. Si tú te acuerdas los libros de primaria, Cortés ganaba México Tenochtitlan. De hecho, estamos cumpliendo 500 años este año. Y del 19. Y después das la vuelta y se acababa la colonia con el cura Hidalgo. Pero en esos 300 años se forjó nuestro país. Tú eres un ejemplo, por ejemplo, de esa migración y de ese mestizaje. Acevedo, Bosque de Acebos, es un apellido portugués. Y Alarid es un apellido árabe. Alá, que es Dios, ¿sí? Y Rid, que es el dios de la guerra. Eran comerciantes. O sea, México es un gran país. Primero hay que entender eso, ¿sí? Ahora, en ese tránsito también tenemos que darnos cuenta que hay elementos que nos estamos quedando atrás. No podemos decir que estamos mal en todo. No, tenemos muchas cosas buenas.
¿Te atreves a escribir, y no sé si has escrito más, pero hoy te atreves a escribir algo muy interesante? Los espejos del manuelismo. Y ojalá y puedas enseñar ahí el libro, ahí presúmelo. Es un gran libro, es un libro que creo que, estoy seguro, no creo, que no es para leerse de corridito, es para consultarlo, es para rayarlo, subrayarlo, encontrar cosas, descubrir cosas. Pero en los espejos del manuelismo, ¿a quién encontramos, Avelino? ¿A un personaje o nos podemos dibujar y reflejar todos? Es para todos. O sea, el libro mi motivación fue, como te dije en un principio, meterme al hondo, meter las manos en el lodo y describir las cosas buenas que tiene el país, nuestra gran tradición liberal, y también hacer una comparación con nuestra situación actual, ¿sí? En un ejercicio que yo llamo los espejos. Pongo 12 espejos en los cuales nos vemos como país y nos vemos con lo que somos. No nos podemos engañar, ¿sí? Este fue el origen y la motivación de este libro, que lo que busca es hacer una propuesta. El último capítulo es una propuesta, donde hago principalmente 2 propuestas, fruto de lo que yo hago de diagnóstico de lo que es México. Hay una parte, con el tiempo he podido confirmar que el populismo es el fracaso de la democracia de los ignorantes. Y cuánta más ignorancia hay en una sociedad, perdón, y cuanto más ignorancia hay en una sociedad, más abundan. Híjole, échele. Bueno, mira, Gardner nos comenta que las democracias actuales viven permanentemente bajo el temor de la influencia de los ignorantes. Si algo busco a través de la edición de este libro es darnos cuenta que la ignorancia es buena cuando lo tomas desde el punto de vista que necesitamos aprender y saber más, ¿sí? Pero cuando es un estado donde nos enclaustra y no queremos saber más, es cuando surgen los totalitarismos. Y estamos siempre a las expensas de esto. Los primeros que tenemos que darnos cuenta de esto somos los ciudadanos y tenemos que participar de la vida pública. Recordemos que la vida pública se confunde muchas veces con la vida política. Y no es así. La vida pública es muy amplia. Hay muchas cosas que hacer en la vida, ¿sí? Una parte es la política, pero la vida pública es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los capítulos hablo de la importancia de las ONGs, ¿sí? Nosotros tenemos en México 27 organizaciones no gubernamentales por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos tiene 729 organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes. Los organismos autónomos que en México prácticamente llevamos 30 años de haberlos hecho. Hoy está uno que va a ser muy requerido en estos próximos meses, es el INE. El INE es un gran avance de México, un gran avance. Pero nuestra experiencia mexicana en los organismos autónomos y en las ONGs prácticamente es de 30 años para acá, es muy reciente. Estos organismos en Estados Unidos los empezaron a hacer hace 150 años. Nos hace falta participación ciudadana. Tu programa, por ejemplo, invita, ¿sí?, a la reducción de esa ignorancia, a cuestionarnos, a hablar, a escucharnos, pero en un marco de respeto y sobre todo de dignidad. En esta parte, en esta parte me interesa mucho ahondar, Avelino, y creo que viene parte de la columna vertebral de tu libro o el corazón de tu libro. En esta participación, manejo de la participación ciudadana y del involucramiento de la idiosincrasia del mexicano a través del tiempo
y de lo que hoy pareciera un líder que muchos lo tachan de incongruente, y yo creo que ha sido demasiado congruente, porque una cosa es ser congruente y otra cosa es hacer tonterías. Pero esto que mencionas de las ONGs y de la participación ciudadana, bien mencionas que tenemos poco, que 30 años, lo mencionabas, 30 años, que tenemos una formal participación organizada de la sociedad en estos foros. ¿Cuál será la diferencia de que seamos impuestos por organizaciones armadas populares de arriba hacia abajo a otras que nacen de la sociedad de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿Cuál es esa diferencia? Y tú lo mencionas en esos reflejos comparativos de lo que es el México con otras economías, con otros gobiernos, con otras culturas. Bueno, a ver, en este aspecto lo primero que tenemos que reconocer es que hemos dado avances, pero vamos muy atrás. Incluso en Latinoamérica, Brasil, Argentina o Chile nos llevan gran diferencia, ¿sí? Tanto en cantidad como en calidad, ¿sí? Entonces, primero, necesitamos construir un marco jurídico que propicie la participación del ciudadano. ¿Qué nos pasó en México en 100 años de priismo? Al priismo totalitario, como cualquier ejercicio totalitario que ha habido, llevamos 25 siglos sufriendo ataques de los totalitarismos hacia los liberales. Al priismo no le interesó nunca fomentar a las organizaciones de la sociedad civil. Lo que le interesó fue cooptarlas. Lo que hemos visto en otros países son tres ejes. El primero, las organizaciones de la sociedad civil son mucho más eficientes que el sector público. Segundo, son organizaciones mucho más transparentes que las del sector público. Y tercero, tienen un sistema de autorregulación que no tenemos en el sector público en México. Te voy a poner un ejemplo. La ONG más grande del mundo se llama BRAC, es la Agencia Internacional de Bangladesh. Operan los microcréditos que se dan principalmente a la mujer, ¿sí? Y es la mayor ONG, se fundó en 1972 y tiene 100 millones de personas bajo su responsabilidad. Es un ejemplo de microcréditos. Con una ONG atienden a 100 millones de personas. Si equiparamos ese esfuerzo que ya está probado, que es privado, con lo que se quiere hacer en México, con el Banco del Bienestar y sus sucursales, pues cualquier comparación técnica palidece. Esta organización sí sabe dar microcréditos, sí tiene sistemas, tiene experiencia y además tiene un sistema de gobierno corporativo. En el caso nuestro, el gobierno mexicano no tiene experiencia en dar créditos, no tiene sistemas, no tiene gobierno corporativo y dudo sobre los resultados a 2 años del gobierno manuelista con el que estamos teniendo. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Porque bueno, viene... cosas buenas. Yo pienso de cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? ¿Y cuál es entonces el rol, Avelino? ¿Cuál es el rol que debemos adoptar nosotros los ciudadanos? Porque pareciera también que el rol de los ciudadanos aparece solamente como en los mundiales. Nos volvemos futbolistas y nos volvemos apasionados del fútbol en liguilla y en mundiales. Pero no nos interesa saber cómo está la economía de nuestro equipo de fútbol. No nos interesa saber cuánto cuesta el jugador tal o cual. No nos interesa saber si el dueño del equipo, como el Barça, acaban de elegir a su nuevo presidente que vuelve a repetir después de unos años de haber levantado al Barça. Pero en México no. Estoy hablando, y que conste que no estoy hablando de política, estoy hablando de fútbol. Estoy hablando de algo más simple, de algo que nos entiendan las personas que nos están viendo y que no nos metamos a lo aburrido de la política. Tampoco nos interesa. Los hijos en la casa, históricamente,
No nos interesa saber cuánto paga papá por la luz, ni el gas, ni si mamá tiene que ponerle cuánto jabón a la lavadora. No, esa es bronca de mi mamá, esa es bronca de mi papá. ¿Qué estamos haciendo entonces como sociedad, como cultura, para después pasar al nivel de lo que es una crítica constructiva y progresista en el ámbito político? Bueno, yo creo que hay dos grandes responsabilidades del ciudadano. El primero es la educación. O sea, tenemos que educar en ciudadanía a nuestros hijos. Esto es importantísimo. O sea, si pensamos que los colegios o el sistema educativo mexicano nos va a enseñar la ciudadanía, creo que estamos equivocados, ¿sí? Dentro de esa educación tenemos que enseñarles que lo público es mucho más amplio que lo político. Hay que participar de la vida pública a través de asociaciones, a través de foros, a través de propuestas, ¿sí? Para que el político reciba nuestras propuestas y la información. No podemos dejarle siempre todo al político que nos resuelva la vida. Eso no existe, Jorge. O sea, tenemos que entender que la sociedad la construimos entre todos, ¿vale? Entonces, creo que ahí hay dos temas: educación, y dentro de la educación, educación en ciudadanía, para obviamente participar. ¿Y cómo hacemos para romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso cuando papá y mamá tienen que salir a buscar la chuleta, tienen que salir a buscar el trabajo, y pues los hijos hoy más que nunca, y con esta pandemia, pues los hijos quedan desprotegidos, los hijos quedan allá, y cuando bien les va, los que pueden, pues se los avientan a las escuelas para que ahí medio los eduquen, porque papá y mamá están en el trabajo buscando el mejor sustento para darle una mejor calidad de vida o sobrevivir. Pero entonces, ¿cuándo vamos a iniciar como sociedad a empezar a reconstruir este tejido social? ¿Cuándo vamos a empezar a convertir, pasar de este círculo vicioso a este círculo virtuoso? ¿Quién debe empezar? ¿Cuándo debe de empezar? ¿Y qué debe ocurrir para que suceda? Bueno, a ver, ahí yo te puedo hablar creo que lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que sí podemos. O sea, nos tiene que apasionar un país, nos tiene que apasionar una actividad. Una vez que estás convencido de algo y que te apasiona, pues buscas tiempo. México tiene un grave problema educativo. Somos el país de la OCDE con los peores resultados de PISA. Empezamos a hacer este examen en el año 2000 y no hemos avanzado. Pues tenemos que participar de la educación de nuestros hijos. Podemos leer 15 minutos diarios, ¿eh? Tenemos que apasionar a nuestros hijos sobre esto. Como, pues, obviamente sobre otras cosas de la vida, pero sí tenemos que dar un paso hacia adelante en el sentido de que sí se puede. O sea, podemos hacerlo. ¿Por qué los espejos del manuelismo? ¿Por qué los espejos? ¿Y por qué manuelismo? Bueno, ahí tenía la tesitura, ya sabes, el título de un libro lo tienes que poner al final, el día que lo acabas, no al principio. Y el manuelismo es una época de México histórica, esto ya llegó, ¿sí? Que a mi forma de ver empieza en las elecciones de 1988, cuando sufrimos uno de tantos grandes fraudes que ha habido en la historia de este país, ¿sí? A mí me tocó vivirlo, en el libro lo relato cómo la computadora Unisys que se suponía que iba a recibir los resultados, supuestamente se descompone, ¿vale? De cómo en esa semana trágica, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, pues él era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Y yo creo que de esa época, pues aprendió de los apagones, ¿no? Entonces yo creo que fue un gran autodidacta y la vida le llevó, le recompensó ahora dirigir a la empresa estatal de energía más grande de México y una de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces ese manuelismo es un sentimiento que surge en toda la sociedad
en que queríamos más participación y queríamos más democracia. Ese sentimiento se termina y se va a terminar esta época al final de este sexenio, ¿sí? Porque encarna, ¿sí?, en una persona y un color, ¿sí?, que es el guinda, el rojo Burdeos, llamo yo, y lo encarna en Manuel López. Y esto ya es histórico. Esto ya llegó para quedarse. Por eso le llamé manuelismo. Y Los Espejos es una forma de confrontar este periodo y sobre todo este sexenio con los primeros resultados que ya tenemos de lo que ya fue el inicio del práctico del manuelismo y lo que nos va a venir para los siguientes 4 años. Me parece muy atrevido y muy interesante que hagas un libro al segundo año de gobierno de la época López Obrador, cuando el tópico de un libro como el que nos presentas el día de hoy se podría entender más a posteriori, una vez terminado el sexenio. Pero me llama mucho la atención y es lo que más interés me genera en profundizar en el libro y en leerlo, que es el que te vas al estudio de los porqués y cómo es que llega y está actuando. Es decir, no lo revisas por arribita, no lo olfateas y dices, es que este es un perfil psicológico de tal o cual. No, te vas mucho más profundo y te vas a la parte histórica de México, a la parte histórica del personaje, y más aún lo comparas con otros personajes y encuentras paralelismos importantísimos. Claro, bueno, el reto intelectual era saber a lo que nos estamos enfrentando y tratar de responder cuando tienes una tertulia. Bueno, este año ya no ha habido tertulias por el COVID, pero a tantas expresiones de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hacen esto? Y yo lo que estoy tratando es de decir los porqués. Y hay cosas que son evidentes, ¿sí? Y no me quiero adelantar, pero digamos, me sirvió para el último capítulo. Hay un estudio, el primer estudio que hace Ludwig von Mises, que es de la escuela austríaca, es el primer estudio económico que se hace del comunismo y se hace al 5º año de Lenin. Fue el primer estudio que se hizo en el mundo, ¿no? No se esperó a que muriese Lenin, lo hizo en el 5º año. Y me baso en muchas cosas que se hicieron hace 100 años y que actualmente las estamos haciendo. El reto fue ese, irnos al fondo de un México y sobre todo interpretar en esta época que le llamo manuelismo, cuáles son las guías, los americanos, ves que llaman drivers, ¿no? Esas autopistas por donde transita el pensamiento de las personas que nos están gobernando ahora. Oye, Avelino, esto que estamos viviendo en el manuelismo, este momento histórico que, como bien dices, no va a llegar, ya llegó, ya está aquí, ¿es el resultado de un proyecto de nación por alguien o es un invento del personaje que se preparó para lograrlo o ha sido la consecuencia de muchas acciones del pasado? Hay muchas consecuencias. El manuelismo es un movimiento atrevido, es audaz y es innovador. Obviamente esto tiene que ver con la persona que lo encarna, pero sobre todo que teníamos un país, y lo seguimos teniendo, con una necesidad de escuchar propuestas que le resuelvan su conflicto finito, ¿sí? Hay una parte del libro donde cito a Odo Marquardt, que es un filósofo. Al final, las personas tenemos que realizar compensaciones sociales. ¿Cuál es el gran uno de los grandes atributos del manuelismo?
como cualquier totalitarismo, ellos te dicen, yo te voy a resolver la vida. Dámela, dame tu voto, dame tu voluntad, dame tu libertad, yo te lo voy a resolver. Esto es algo, un parteaguas en la época del manuelismo, pero no creas que es nuevo. Esto en América Latina se está dando. Cristina Kirchner en 20 años pasó de tener 40,000 personas inscritos en programas sociales a tener 19 millones. En esos 20 años quebró la Argentina. El manuelismo no lo esconde, está en su Plan Nacional de Desarrollo. Ellos piensan llegar a 29 millones de subvencionados directos. Ya tienen 22 millones en 2 años. O sea, hay coincidencias antiguas, hay coincidencias de hoy y seguramente vamos a tener coincidencias de futuro. Venga, venga, veo que traes preparado algo que me gustaría escucharte. Mira, entre más escribía y más veía coincidencias, pues más me animaba a seguir escribiendo. Te voy a leer una. Lenin usó continuamente el insulto en sus escritos y discursos, como fueron denostados los liberales mediante sustantivos y adjetivos. Empiezo. Burgueses, criados, chinches, chupatintas, conservadores, engendros del capitalismo, explotadores, esclavistas, expoliadores, gorrones, granujas, ampones, intelectualillos, insectos nocivos, lacayos, lacayuna jauría, los funcionarios descritos por Gogol. Gogol era un escritor ruso que escribió comicidad sobre el imperio zarista. Niños mimados de la sociedad señorial y burguesa, paniagudos, parásitos, perros apaleados, pillos, popes, pulgas, saboteadores, vividores, etcétera, etcétera. No quiero hacer ninguna alusión a lo que hemos escuchado en los últimos 2 años, claro está, ¿no? Pero las coincidencias son muy grandes. Esto pasó hace 100 años. Me dejas, a ver, estás marcando lo que ya pasó y dicen que el humano es el único animal que vuelve a cometer el mismo error o se vuelve a caer en el mismo hoyo. Encuentro el por qué subrayaste tanto el que leamos, aunque sea 15 minutos diarios, para encontrar no solamente coincidencias, sino ver la historia pasada que la podemos volver a cometer, pero mejorada. Es decir, ¿no estaba avisado ya esto? Bueno, lo primero que tenemos es que asumir que cuando vamos a ejercer el voto, somos responsables de lo que va a pasar. Esto es lo primero. O sea, dentro de las causas concurrentes que hablo del país, en México tenemos una costumbre histórica de echarle la culpa al otro y no asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Sí? El libro está lleno de estas citas, está lleno de comparaciones técnicas, ¿sí? Y sobre todo la necesidad de reformarnos el concepto de libertad. Vamos, yo creo que a 2 años, ¿sí? Por ejemplo, el trato del manuelismo a las empresas y a la economía, pues podríamos definirlo de poco cívico, por decirlo, ¿no? Porque esencialmente es antiempresarial. O sea, tú ten en cuenta que en 2 años han desaparecido más de 1 millón de empresas y 2 millones de fuentes laborales. Esto ya pasó antes. La destrucción de la economía con regímenes totalitarios va a pasar siempre. Llevamos 25 siglos sufriendo esto y nos va a volver a seguir. Ahora termina el manuelismo dentro de 4 años y dentro de 30, 100 años nos va a pasar lo mismo y tenemos que aprender de esto. Hoy tenemos un grave problema
de visión de lo que es la libertad en el empresario. Y eso es muy grave porque el empresario históricamente es el encargado de la innovación, de llegar los productos, procesos y servicios a la sociedad. El empresario es un ser por naturaleza libre, tiene que inventar, tiene que innovar. Si tú le restringes, le limitas y lo cercenas, poco tiene que dar a la sociedad. Y eso ya lo estamos viendo hoy en México. Los sectores industriales, hay unos más afectados que otros, sin duda, pero están siendo cercenados. Y tenemos que ser consecuentes con lo que nos está pasando. Porque nuestros hijos no van a tener dónde trabajar. No va a haber empresas, no va a haber inversionistas que quieran venir a México. Y de esto tenemos que aprender por qué se da, ¿sí? Se da, en este caso, porque la visión gubernamental de la economía es una visión totalitaria y nos está afectando como ciudadanía. Hay una parte que me gustaría, aprovechando que tienes el libro en mano, del capítulo 5, Avelino. En tu capítulo 5 hablas concretamente de los espejos y es lo que le da parte importante del título de tu libro o la estructura de tu libro. Cuéntanos un poquitito de este capítulo 5, en donde hablas de los espejos comparados con la moral, con la economía. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo se estructura este capítulo 5 y el por qué le da el soporte al título del libro en los espejos? Bueno, yo lo que hago en este capítulo, que es la cima del libro, es ya la parte más alta, lo que hago es ya una comparación tácita, sintética, entre varios aspectos. Por ejemplo, la moral, el mecenazgo, la realidad, el futuro, la paz, por ejemplo, que es algo importantísimo, la paz, ¿sí? El coraje, la comunicación. Hay un tema que es apasionante, que es la mentira, ¿sí? Y el último espejo es la economía y la responsabilidad. En cada uno lo voy desengranando, como cuando vas tejiendo fino, y comparo la propuesta que tenemos y el pensamiento y la historia, ¿vale?, con lo que teníamos antes. Y en muchas cosas, pues ya lo vivimos hace 100 años, ¿sí? Y en otras pienso con el lector, ¿vale? Si es la respuesta. Por ejemplo, en el caso de la paz, te lanzo la estafeta, Jorge. Los sistemas totalitarios parten de una moral absoluta. Ellos tienen la razón y la verdad. Solo ellos, ¿sí? Y usan una dialéctica que es heredada de la dialéctica marxista, que se dedican a denostar al opositor, a denostar al que no piensa como ellos. Bueno, nos estamos matando en México y en Iberoamérica. De los 10 países del mundo más violentos, 6 están en América Latina. Como ves, esto no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno regional. Este año se van a morir 40,000, bueno, se van a morir asesinatos, homicidios, 40,000 personas, ¿no? Y se nos va perdiendo la capacidad de asombro ante esto, ya nos acostumbramos. En este capítulo de la paz, yo pongo sobre la mesa es: ¿ustedes piensan que un sistema totalitario que denosta al que no piensa como él puede darnos paz? ¿Puede resolver la seguridad de este país? No, bueno, si es pregunta, la respuesta es no, porque empieza a polarizar, a radicalizar, y una radicalización, una polarización, pues causa enfrentamiento, y si hay enfrentamiento, pues hay bajas. Si no hay espacios de libertad, de opinión, de información y sobre todo de conciencia, ¿sí? Si no hay ese espacio, no puede haber paz, que es el espacio íntimo. Imagínate tú, en todo México, si vamos a poder resolver el tema de la seguridad
sin la paz, pero sin la paz auténtica, que es la de las libertades. En este capítulo trato ese tema y hago ver cómo este sentimiento de dialéctica, de oposición, no es el que quiere México, no es el indicado para las libertades. Y de hecho no es el propicio, porque yo no le deseo a México otros 4 años de denostaciones matinales, de agresiones, de utilización de las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el espejo de la paz. Lo que provoco en el libro es que tú como ciudadano pues veas y te replantees la visión de lo que es la paz en México y qué se necesita para lograrla. Y sobre todo, si este manuelismo nos la va a dar. O yo te diría, ¿es viable que le acompañemos para lograr la paz? Yo creo que no. Con todo esto que preparaste, que estudiaste, que recopilaste, que analizaste, Avelino, sale un libro que vuelvo a insistir y lo vuelvo a repetir lo que dije al principio cuando me refería a él. Creo que es un libro de análisis, de estudio, de consulta y de subrayar. Sí. Por ejemplo, hay un capítulo en un espejo que se llama La Moral, que es el primer espejo. Los totalitarismos y sobre todo el manuelismo o cualquiera de este tipo, el peronismo, el comunismo, parten de un elemento clave, que es una moral superior. Krzyzewski, que es un corresponsal ruso de un periódico francés, comentaba, es que Lenin acumula mentira tras mentira y no tiene en cuenta a ningún opositor, incluso a los socialistas. Los sistemas totalitarios no se bajan y te ven a los ojos. Siempre se parten desde arriba y nos dicen lo que se va a hacer. Porque parten de una moral absoluta. Ellos son los que saben lo que es el bien y lo que es el mal. Y obviamente tenemos tesituras actualmente, ¿sí? Vamos, evidentes en el manualismo de que estamos en ese camino. Un ejemplo lo tienes esta semana con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La moral absoluta le impide al manuelismo verle a los ojos de la mujer. Le impide sentarse. Le impide reconocerse en ella. Y sobre todo, le impide a ellas reconocerse en el gobierno, que este es el drama. No Todavía necesitaban... tienen que decir ellas, es un honor estar con Obrador. Ellas lo dijeron, ¿eh? Bueno, la moral absoluta dentro de la feligresía, acuérdate que los dogmas son propios de las religiones. Los dogmas son dogmas porque no se pueden cuestionar. Por eso son dogmas. El manuelismo tiene una carga de moral superior porque así es él. Cuando tú le dices a una persona que es un honor estar con él, ¿sí? Este grito ya se dio en muchos sistemas en la historia, en la cual la carga moral era muy fuerte. Y esto es un éxito del manuelismo. Ellos han logrado vertir sobre la sociedad mexicana una necesidad moral. Ellos te dicen lo que va a pasar, te dicen lo que va a suceder y te dicen cómo te van a resolver la vida. En el caso de las mujeres, pues es evidente que esta moral absoluta llegó a un límite cuando la sociedad se levanta y le quiere ver los ojos a este poder público. La mujer se levantó, ¿vale? ¿Qué pasa? Le da miedo al poder absoluto cuando alguien está a su altura y es cuando empieza a titubear. Pues por eso pusieron el muro. Bueno, pero lo preocupante no es el muro, Jorge. Lo preocupante es que no se entienda lo que es la paz. Tanto el gobierno, el que sea, debe de ser capaz de verse en los ojos de las mujeres, como las mujeres de verse en los ojos del gobierno. Este es el espejo que estoy proponiendo.
El día que te ves en los ojos del otro, es tu espejo. Aprendes del otro. Pero te reconoces a ti mismo en el otro. Sales de ti. Esto es lo que tenemos que lograr en México en algún momento. ¿Sí? Obviamente, pues, el reto es ese. El gobierno que aprenda a verse en la sociedad, ¿sí? No manipularla, a verse, pero a la misma altura, con el mismo respeto y dignidad, porque al final somos personas. En el análisis que haces, podemos encontrar en el libro un caso de éxito utilizando estas herramientas y volviendo al espejo, un espejo en donde se vean y lo que hagan es prosperidad. Bueno, hay mucho. Bueno, el último capítulo, hago dos propuestas. Yo creo en la Segunda República. Francia tiene varias, 5, Brasil ya tiene 2, en fin, hay muchas, ¿de acuerdo? Yo creo que la Primera República Mexicana ya dio de sí, ya el limón ya no tiene más jugo, se acabó, hay que hacer la Segunda República, ¿sí? Y dentro de la Segunda República propongo crear el cuarto poder, que es el poder autónomo. Un caso de éxito lo tuvo China durante 1500 años. En China no había 3 poderes, había 5. Este cuarto poder que propongo es el poder de la sociedad civil. O sea, un poder autónomo que regularice la carrera pública y controle a los otros 3, porque nos hace falta la división de poderes, pero sobre todo el equilibrio de poderes. No tenemos carrera pública en México y un buen sistema de carrera pública. No tenemos un poder a la altura del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo para que tenga la fuerza de ser controladora de la actividad pública. Esta semana hemos visto un caso histórico en México con lo de la Auditoría Superior de la Federación, que entrega su informe y resulta que se equivocaron en algunas cosas, sobre todo numéricas, pero el Poder Ejecutivo, a través de su cabeza, obviamente da una instrucción, pero si ves, la Auditoría Superior de la Federación no es un poder, no está a la altura. Entonces, lo que propongo es una Segunda República con 4 poderes. Y este poder autónomo es el que tiene que tener la responsabilidad de gestionar todas las organizaciones y organismos autónomos de México y controlar a los otros 3 poderes en cuanto al día a día, los gastos, el control. Y esto ya se dio en China. En China es un caso de éxito, que paradójicamente se elimina cuando viene el comunismo. Pero la dinastía china tenía 5. El Yan Control, ¿sí? Y el RAND de la carrera pública, que eran organismos separados que gestionaban el andamiaje público y el andamiaje de control. Esto es parte de lo que propongo en el último capítulo. Usando tu ejemplo de China, habrá quien pueda decir, bueno, pues desaparecieron esos 2 y hoy China ve lo que es, sin escarbarle a lo que es con quien es. Tampoco quiero entrar a un debate en este momento porque la tengo perdida, pero habrá quien pueda decir, en el ejemplo y en el caso de Avelino con China, desaparecen esos 2 cuando llega el comunismo, pero China es ahorita ya una potencia mundial, con el costo interno que tienen, que no se sabe, que no se dice, ¿no? Pero ¿cómo pasar en esa propuesta tuya de crear ese cuarto poder en el impulso y en el fortalecimiento social o cívico? ¿Podríamos empezar con un sistema parlamentario o semiparlamentario con mayor participación ciudadana, o cómo poderlo implementar? Bueno, a ver, primero yo lo que propongo es, la Primera República hay que dar carpetazo y hay que empezar un nuevo México a través de una Segunda República y no tener miedo, ¿no? El segundo es, el régimen parlamentario tiene ventajas sustantivas, ¿sí? Pero obviamente, como cualquier equilibrio de poder, tenemos que delimitar muy bien
la influencia de cada uno. Por ejemplo, Taiwán tiene este sistema porque el comunismo, obviamente el comunismo no estaba de acuerdo con estos dos poderes, porque el sistema comunista es totalitario, y se va a Taiwán. Hoy en Taiwán, si tú quieres acceder a ser un funcionario público, cada año hay 100,000 solicitudes, cada año, y se aceptan 3,000. O sea, el 3% de los que pretenden hacer una carrera pública son los mejores. Se preocupan por eso. En México no tenemos eso. Entonces, obviamente, habrá partidos o habrá fuerzas políticas que no quieran dar este paso. El manuelismo, por supuesto que no lo va a dar. El manuelismo denosta a los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque el organismo autónomo es una instancia técnica y el manuelismo transacciona con ideologías, como por ejemplo la esperanza. La esperanza, como tú sabes, no es un bien, no es algo concreto. Entonces, los organismos autónomos son técnicos, se dedican a cosas concretas, ¿vale? Entonces, por eso no se entienden, por eso son denostados y son atacados continuamente. ¿Sí? El primer paso que yo propongo es hacernos conscientes de que si seguimos igual, pues nuestra andanza democrática va a ser muy lenta. De hecho, vamos muy lentos en este aspecto. Y en este sexenio estamos yendo hacia atrás. Ha habido serias amenazas en estos 2 años. Yo no sé si te acuerdes, pero un senador morenista tenía la iniciativa de pasar el INEGI a la Secretaría de Gobernación. Pero lo grave fue la argumentación. Comentó el senador: queremos que pase a la Secretaría de Gobernación para que por fin le hagan caso. Imagínate lo grave del asunto. Estamos hablando de un senador, ¿eh? Yo le diría a ese senador: mire, lo grave de esto es que ese instituto está para dar observaciones y sobre todo para medir la realidad, ¿no? Y en dado caso, el que no le hace caso es el gobierno. Si ese instituto pasase a ser otra vez del gobierno, pues ya no sería autónomo y sobre todo ya no le harían caso. Obviamente porque no tendría fuerza. Hubo amenazas de intervención de la autonomía de la Universidad Autónoma de México. No sé si te acuerdas, hace 1 año y medio. Se intervino la Comisión de Energía, la Comisión Reguladora de Energía. O sea, los ataques a las instituciones autónomas han sido continuas en 2 años y obviamente antes, ¿no? Como puedes ver, los siguientes 4 años vamos a seguir sufriendo de ataques a lo que son las instancias autónomas. Tenemos que defenderlas. En estos 3 meses, y empezó el ataque hace 6 meses, el ataque frontal fue al INE. Se le redujo el presupuesto, se denostó su actividad, se entró en la dialéctica moral, porque el totalitarismo te dice quién está mal y quién está bien. Entonces tenemos como ciudadanía que preservar y cuidar nuestros organismos autónomos y reforzarlos. 3 preguntas para perfilarnos al cierre, mi querido Avelino, que ya se nos pasó el tiempo y esto está buenísimo. Yo ya quiero ir por otro cafecito porque esto se está poniendo muy bueno. Está agarrando calorcito y ya vi que ya te fuiste a otra referencia del libro, pero antes de que la leas, quiero hacerte un par de preguntas. ¿El Foro de Sao Paulo es real? Bueno, habrá que definir lo que es cuando uno dice lo real, es como la verdad, ¿no? La verdad es algo etéreo, es sustantivación, no existe, existen lo verdadero, concreto, ¿no? El Foro de Sao Paulo me dices que es real, pues en la cabeza de varios, pues sí, ¿no? Que tenga acciones reales, o sea, y que tenga realidades, hay momentos que las ha tenido, obviamente, y hay momentos en que no las tiene. Cuando ha habido gobiernos de lo que llaman ahora de derechas, ¿no?
digamos, el foro ha tenido un papel más contestatario, más de oposición, ¿no? En cambio, cuando tenemos más países gobernados por lo que se dice que son izquierdas, pues obviamente el papel del foro es otro, es más de acompañamiento, ¿no? O sea, depende la situación. Ahora, yo lo pongo en el libro, te voy a decir mi opinión, o sea, Ortega y Gasset, y hace también 80 años escribió que no hay mayor imbecilidad que describir a una persona si es de izquierdas o de derechas. O sea, a mí me dicen, ¿cómo es Jorge? Pues mira, Jorge es receptivo, es líder, pues es alto, es emprendedor, si se equivoca lo reconoce, pues cariñoso con sus hijos, y eso es una forma de hablar de alguien, de describirte. Flaco favor te haría, o a cualquier persona que nos escuche, si me preguntasen por ella y le diría, es que este es de izquierdas, o este es de derechas, o este es azul, o este es verde, ¿no? Se me hace la mayor tontería intelectual de una persona. O sea, tenemos que ser valientes para llamarle a las personas por su nombre. Y la segunda es, yo no creo en la magia, yo no creo en la futurología como sacar una carta y decir, te voy a decir lo que va a pasar. Yo creo más en una persona como Avelino Cortizo, que investiga, que analiza, que saca argumentos, que compara, que coteja y que se avienta un libro de ¿cuántas hojas son el libro? Perdón, pero son 500 hojas. Bueno, yo creo más en 500 hojas que en 50 cartas del póker. Es decir, la siguiente pregunta que te voy a hacer va en función del análisis y de un trabajo profesional que, conociéndote a ti, sé que te apasionaste y te clavaste y te debe haber costado mucho trabajo soltar la pluma y decir, bueno, ya, lo tengo que imprimir ya, porque si no, no voy a parar. ¿Cuál es tu pronóstico del México pasada la elección, esta del 21, y cómo nos vamos a ver en el 24? Y no le estamos jugando al futurólogo. Quiero basarme en tu escrito, en tu manuscrito. Bueno, siempre es un reto hacer previsiones. Tienes el compromiso porque me lo preguntas. Yo no soy muy dado a dar previsiones, y sobre todo en economía tú sabes que lo peor es dar una previsión. Ahora, en base a lo que hemos visto estos 2 años, yo dividiría en un área de oportunidades. Yo sí creo que los sistemas liberales, y México tiene una gran tradición liberal, grandísima, prehispánica, colonial, decimonónica y después la moderna, llamo yo. Creo que al final sí va a salir una gran parte de mexicanos preocupados por lo que está sucediendo en el país, y dentro de 4 años, ¿no?, habrá un voto más consciente de la situación. ¿Vale? Eso estoy seguro. Por otra parte, y aquí pues tengo que ser técnico, tú me conoces, soy más de ciencias y me dedico a la tecnología. Si no corrige el manuelismo la visión económica del Estado mexicano, nos vamos a atrasar no 4 años, no 4 años. Hay sectores donde nos vamos a atrasar definitivamente. Si no invertimos en ciencia y tecnología el 1% del PIB, vamos a ser un país subdesarrollado tecnológicamente. Lo estamos sufriendo hoy. No tenemos vacunas, pero no se le está exigiendo al gobierno una política de ciencia y salud. Lo que hicieron el año pasado en el CONACYT fue criminal. Quitaron la biotecnología como un sector del conocimiento de apoyo para los recursos. Y mira lo que nos está pasando en el mundo. Tenemos que hacerle ver al gobierno que la política de ciencia y tecnología nos está causando daños. En economía, si no cambia la concepción de la libertad del empresario
y acompaña al sector privado, México tiene un grave problema de crecimiento económico y de inversión por los siguientes 4 años. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana en España se está negociando la puesta en marcha de la primera fábrica de baterías de litio. En 15 años, el parque vehicular va a ser eléctrico, Jorge. No va a ser de combustión. Dime, ¿estamos discutiendo en México hoy dónde ponemos la fábrica de batería de litio? ¿Esa es nuestra preocupación? No, estamos discutiendo seguir contaminando a través de las plantas de CFE. Pues obviamente esto no nos va a atrasar 4 años, nos va a atrasar 10 o 15 años, porque las inversiones en industrias de tecnología de ruptura son muy tardadas. Tienes que adaptar tu tecnología primero y esto tarda tiempo. Yo lo que le deseo al gobierno y al manuelismo es que en este aspecto, como en muchos otros, respete la libertad y promueva al empresariado y a la empresa, que son los agentes que llevan la libertad a las personas. ¿Pero cómo la llevan? Pues con sus productos, sus servicios y sus procesos. A ti no te obligan a comprar una marca de un libro o de una marca de un coche, una marca de... O sea, tú libremente vas y lo adquieres. Tenemos que fomentar ese espíritu y que además es el espíritu originario de México. En el libro, la parte de Tlatelolco. Tlatelolco y Tenochtitlán son ciudades gemelas. La primera es Tlatelolco y es la primera sociedad prehispánica que reconoce como clase social, te hablo en América, a los empresarios, a los comerciantes, eran los pochtecas. Necesitamos reconocer el valor del empresario y no denostarlo. Si seguimos por ese camino, tendremos menor inversión, menor trabajo, pero sobre todo menores libertades y menores productos y servicios. Ay, mi querido Belino, ojalá seas escuchado, ojalá te leamos, ojalá te cuestionemos, ojalá rayoneemos tu libro y estemos de acuerdo en muchas cosas y podamos generar debate en otras, porque creo que has puesto el dedo en la llaga y de eso se trata este programa, de generar conciencia, de generar debate, de volvernos disruptivos y decir basta, pero basta con información. ¿Quién te lo publicó y por qué lo publicaste allá? Yo sí sé quién lo publicó y ya sé dónde lo publicaste y por qué lo fuiste a publicar allá. Cuéntame. Bueno, este libro que tengo en la mano está impreso en Polonia, está editado en España, está escrito en México y pues y leído en toda Iberoamérica. ¿Por qué allá? Porque los totalitarismos limitan la libertad, pero los liberales no nos damos por vencidos. No sé si te contesté. Demasiado claro. Yo no sé qué vamos a hacer, mi querido Belino, pero esta charla creo que la debemos de ampliar. Me gustaría invitarte a armar una mesa de debate porque creo que has dejado muchas puntas de salidas que hay que ir jalando, hay que ir desmenuzando. Me quedo con muchos temas, me quedo con muchas preguntas, pero sobre todo me dejas con muchas inquietudes que creo que las estás transmitiendo muy bien al auditorio. Este video afortunadamente se quedará grabado y como bien dices, si se bloquea en alguna plataforma, pues habrá otras más que lo puedan reproducir. Yo estoy muy entusiasmado de leer el libro, estoy muy contento de escucharte
y a pesar de esta cruda realidad que nos presentas, también presentas opciones, presentas soluciones, presentas propuestas, y no te oí en ningún momento una crítica destructiva de izquierda o de derecha tan simple y estúpida. Mira, de hecho, este libro evitó cualquier denostación en esos términos. Solo estamos siendo promotores de la libertad. Hay que darnos cuenta que llevamos 25 siglos con sistemas que van intervencionistas que restringen nuestra libertad. Y vamos a seguir así toda la historia, Jorge. Este libro lo único que hace es poner en la mesa para eso, para hacer tertulia y para debatirnos, ¿sí? Para cuestionarnos. Y bueno, estoy muy contento de que me permitiste presentártelo, y obviamente pues te puedo contar más cosas, pero el tiempo es breve y qué mejor que leerlo, ¿no? Pues me encanta, Avelino Cortizo. Gracias por estar esta mañana con nosotros presentándonos los espejos del manuelismo. Gracias por hacernos reflexionar, por hacernos pensar. Yo estoy seguro que va a haber muchos comentarios, muchas críticas, muchas propuestas, mucho análisis, pero sobre todo, si dejamos y si lograste dejar una semillita en tierra firme, se va a convertir en un gran árbol que va a generar y va a dar frutos que ayuden a salir adelante como país, como sociedad, y que nos ayuden a ser más reflexivos, que nos ayuden a crecer. Pues gracias, Jorge, gracias a tu auditorio, ¿sí? Y pues te deseo lo mejor en tu programa, y creo que tienes una muy buena idea de que si puedes hacer tertulias, pues tienes algo más para ofrecer a la sociedad. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que sea recordado Avelino Cortizo? Pues como un mexicano liberal, ¿sí? Y que no caigamos en la provocación del otro. Las personas libres se reconocen en los ojos del de enfrente. Cuando no logras reconocerte en el de enfrente, es cuando tienes el problema de la moral absoluta. Que me recuerden como alguien que propone, pero para bien y para ser intercambiado. Las personas que intercambian, ¿sí?, son personas más felices. Gracias por dejarme verte en este espejo, mi querido Avelino. Siempre bienvenido, y esta es tu casa. Gracias, hasta luego, Dios. Y gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sin lugar a dudas, este país lo construimos tú y yo. No va a haber nadie ni nada que venga y nos haga lo que nos toca hacer a nosotros. Y recuerda que en salud, si tú te cuidas, me cuido. Si yo me cuido, te cuido. Así es que vamos a echarle muchas ganas. Hay que estar bañados, presentados, no importa que estemos trabajando en casa. Mandémosle una buena señal a los chavos. Señoras, siéntanse bonitas, arréglense, píntense, aunque estén solas, véanse en el espejo, gústense y enamórense de ustedes, y vamos a ser una sociedad mejor. Que tengan un bonito día. Gracias por acompañarnos. Gracias, Avelino. Hasta luego. Buen día. Gracias, Dios.